Un saludo a todos ustedes, su servidor Andrés de González Argüelles, nuevamente en el programa Tanatología Valle de los Cedros. En esta ocasión tenemos un tema relacionado con los ritos, con las ceremonias que hacemos a las personas que ya no están con nosotros, que ya no nos acompañan en esta vida, que murieron, que fallecieron. Es un tema muy interesante porque déjenme comentarles que a lo largo de esta pandemia he tenido el privilegio de escuchar muchísimos testimonios. He podido acompañar a muchas familias hermosas como ustedes que nos están escuchando en su dolor, en su duelo, ya sea por el COVID, por la enfermedad, por la muerte que ocasiona, u otros accidentes o otro tipo de razones por las que mucha gente ha muerto también en esta época, ¿verdad? En este tiempo. Y les puedo comentar que la gente nos platica, nos comenta, nos comparte de las ceremonias, los ritos, las acciones que llevan a cabo con mucha dificultad, ¿verdad? Porque es hora que todavía no hay total libertad para llevar a cabo el velorio, el entierro, otro tipo de ceremonias como antes de la pandemia se llevaban a cabo. Entonces, esto ha dificultado de alguna manera el duelo, ha provocado también que se convierta en un duelo complicado, difícil para las personas. Pero podemos afirmar que aquellos que en algunos casos especiales, algunas personas me han comentado que por alguna razón en especial han podido llevar a cabo estos ritos, estas despedidas, estas ceremonias religiosas, y ha provocado una gran paz, un gran alivio. Entonces vamos a ver este tema, la importancia de los ritos, la importancia de las ceremonias, la importancia de todos estos homenajes que es muy importante realizar. Ahora se va a llevar a cabo el festejo, el recuerdo del Día de Muertos, el Día de los Santos. Entonces mucha gente acostumbra y se convierte en todo un ritual el poner flores de cempasúchil y otros elementos que recuerdan el Día de Muertos, los altares. Para mucha gente eso les permite sentirse mejor, les permite recordar a sus difuntos, convivir en familia y de alguna manera les ayuda a ir sobrellevando y superando el duelo. Vamos a comentar que los ritos son acciones, son actividades, son prácticas, son tradiciones que la gente lleva a cabo de una manera casi ya espontánea cuando alguien muere. Y estas ceremonias, el objetivo es acompañar al difunto, buscar el bien del alma de la persona que muere, poder consolar a los amigos, a los familiares, a las personas que aman y que amaron a esa persona en vida. Es también una manera de despedirse, ¿verdad? A través de estos rituales. Y de esta manera podemos dar algunos ejemplos. La misa, los rosarios, los novenarios, el servicio religioso, la Santa Cena, en fin, toda una gama de actividades y acciones que se llevan a cabo según la tradición y la creencia religiosa de cada familia, ¿verdad? Es interesante que durante estas ceremonias, durante estos ritos, las personas se congregan, se reúnen, se juntan en un espíritu de hermandad, con una intención amorosa de acompañar, de dar consuelo a los que están
con su dolor, ¿verdad? Es el rebaño que se junta con el pastor. Eso, bueno, etimológicamente la palabra congregarse, eso significa. Es un rebaño que se junta ya sea con el pastor, ¿verdad? El sacerdote, o si se tiene la creencia de Jesucristo, pero también finalmente es una reunión de personas que tienen un objetivo en común: honrar, amar, recordar y pedir por el alma del difunto. Entonces, hay algunos rituales que mucha gente viene practicando, por ejemplo, ir al panteón y soltar globos con niños, soltar palomas, mariposas incluso. La mariposa tiene un significado muy hermoso porque el gusanito, ¿verdad?, es la vida de nosotros, y cuando el gusanito empieza a formar el capullo, es esa transición a la muerte, para después el alma sale de manera muy bella, muy hermosa, transformada en ese ser, en una bella y lindísima mariposa para volar. De hecho, recomendamos que esta metáfora se les explique a los niños, se le puede ver en YouTube para acompañarlos en su dolor cuando algún familiar muere, ¿verdad? Se hacen oraciones, se depositan flores en el féretro. Algunas personas acostumbran a hacer retiros espirituales, ir a la iglesia, etc. Entonces todo esto es un conjunto de ritos, rituales que nos dan mucha paz, que nos ayudan en esa transición a lo largo del duelo. Podemos hablar también de los homenajes. La característica específica de los homenajes es que son eventos, actos públicos en donde vamos a honrar, recordar, admirar a la persona por su legado, lo que nos deja a la sociedad, a la familia, a los grupos en los cuales esta persona se desenvolvía, con gran admiración, respeto. Se puede hacer un reconocimiento de sus logros familiares, laborales, en el ámbito de los amigos, deportivos, etc. Y algunos ejemplos de cómo llevar a cabo estos recuerdos, ¿verdad? Podemos hablar, se puede hacer una ceremonia, que ya lo hemos comentado, donde se elabora un video biográfico con fotografías, se mete música, se puede organizar un partido de fútbol, de béisbol, de básquetbol, etc., dependiendo de la actividad que el difunto practicaba. Se pueden llevar a cabo conferencias, exposiciones, edición de algún libro si la persona escribía. Se pueden hacer sitios especiales en Face para compartir anécdotas, palabras de confort a los deudos. Muchas cosas que nos permiten tener esa relación especial, ¿verdad? Ahora, algo que también podemos hacer es una biografía musical. En una conferencia anterior hablábamos de cómo la musicoterapia se puede aplicar para tener un duelo más suave, menos violento, podernos ayudar a sanar nuestras heridas. Entonces nosotros podemos hacer como una historia musical de esa persona desde niño. ¿Qué música escuchaba? ¿Qué grupos? ¿Qué canciones? ¿Qué estilos? Y podemos ir por etapas, por ejemplo, la etapa de bebé, incluso desde que estaba su mamá embarazada, qué música escuchaba, luego la etapa maternal, la etapa preescolar, la primaria, secundaria, la etapa de la prepa, etc. E ir viendo qué grupos musicales, qué estilos, qué canciones tocaron el corazón de esa persona, qué canciones de alguna manera lo identificaban o él se identificaba. Entonces se puede hacer una biografía musical muy bonita, muy hermosa, muy colorida,
muy diferente a lo que siempre hemos hecho, y es una manera de hacer un homenaje a estas personas que murieron y de recordarlos. Ahora bien, vamos a comentar un poquito estos ritos y ceremonias. Son tan importantes, son tan relevantes, son muy sanadoras, muy sanadores. Durante la pandemia se han generado duelos muy complicados, con muchos tropiezos por todo el vía crucis que se ha recorrido desde que la persona se enferma, no se consiguen medicamentos, no se consigue oxígeno, no hay ambulancia, no hay hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el pacientito muere, pues se ha presentado la situación, la dificultad para llevar a cabo un velorio, un entierro, incluso servicios religiosos como antes se hacían, con toda libertad, con toda la gente que quisiera asistir, sin cubrebocas, con la libertad de abrazarse, de besarse, de llorar, de intercambiar lágrimas. Ahora sí que cara a cara o cuerpo a cuerpo. Todo esto nos ha limitado mucho y mucha gente se siente con un vacío, se sienten con mucho dolor, se sienten con algo falta, algo faltó, y hay una sensación de impotencia muy fuerte. Entonces, se han intentado hacer velorios virtuales, misas, servicios religiosos virtuales. Un poquito se cubre la necesidad. Pero si vemos el concepto, ¿qué significa la palabra virtual? Significa una realidad aparente que no es real. Yo, por ejemplo, en el consultorio hay pacientes que me dicen, no, yo no quiero videollamada, yo quiero estar de persona a persona, enfrente. Entonces, no es lo mismo participar en el entierro de una persona que amamos que verlo en video, ¿verdad? No es igual. Y mucha gente estaba enfermita, algunas abuelitas, algunas mamás, algunos hermanos, estaban enfermos también de COVID y no pudieron asistir a estas ceremonias ya de por sí limitadas de personas. Entonces, vamos a ver. En México podemos hacer una afirmación que por ahí algunos judíos también realizan. Podemos decir, los buenos rituales en los mexicanos llevan al doliente a lo largo del duelo, desde el estremecimiento y el shock de la noticia fatal y profundo dolor, hasta la conexión con el recuerdo del difunto como una gran bendición. Es decir, la realización de estas actividades, de estos eventos, de estas ceremonias, de estos rituales, verdaderamente ayudan al ser humano para empezarlo a sanar de su dolor, su desesperación, su angustia, su sufrimiento. Y podemos ver en la historia de México que ha sido muy significativo todos los rituales en algunas familias que llevan a cabo los rituales que se hacen del Día de Muertos, los altares. Se sienten confortados, se sienten muy bien. Aunque yo solo mencionaría algo que hemos platicado otras veces, hay que tener cuidado, no pensar tampoco que si no hacemos estos rituales, que si no llevamos a cabo el altar de muertos y todo esto, va a suceder como en la película de Coco, que el alma se pierde en la nada. Eso es fantasía, es algo de Walt Disney que no tenemos por qué tomarlo a pie juntillas. Entonces, vamos a ver ahora cómo debemos vivir estos eventos, estas ceremonias, estos homenajes. Bueno, en primer lugar hay que vivirlos intensamente, hay que integrarnos, hay que apropiarnos,
hay que guardarlos profundamente en el corazón. Hay que tratar de lograr esa empatía, esa química con las demás personas, porque nos va a ayudar a sanar. Vamos a recibir consuelo y a la vez vamos a consolar a otras personas. ¿Cuántas veces les ha sucedido que vamos a un velorio y tratamos de dar consuelo a la viuda, a los huérfanos, a la persona que a lo mejor perdió a su hijo? Y en el momento del abrazo nosotros somos los que sentimos un gran consuelo, un gran amor, un gran alivio. Esa persona está llena de amor, rebosa amor. Y si nosotros tenemos el corazón y la mente abierta, recibimos ese consuelo también del propio doliente. Entonces, todo esto es un proceso de vivir esas ceremonias, esos eventos para sanar, para soltar, para desapegarnos y crecer espiritualmente, ¿verdad? Eso es muy importante. Vamos a ver, ya comentábamos esta dificultad extrema en algunos casos en tiempos de pandemia para acompañar al enfermo, para despedirlo, la velación, la sepultura, el servicio religioso. Entonces, todas estas dificultades han generado duelos complicados, mayor dolor, mayor sufrimiento, un vacío, una gran impotencia, un sentimiento de mayor culpa, porque no pude hacerle su velorio con mariachis o la sepultura, ¿verdad? O no pude llevar al grupo que le gustaba, o no pudo ir toda la familia. Entonces hay un sentimiento de le quedé mal, te fallé. Y no se diga ese sentimiento de ira, de coraje contra personas del hospital, contra algunas gentes de las cuales estábamos reclamando un servicio como el oxígeno, ¿verdad? Entonces, esto va a significar un duelo diferente, que yo siempre les recomiendo, ¿verdad?, que acudan al tanatólogo, porque nos va a permitir, nos va a dar tips, una orientación, una guía de cómo ir llenando esos huecos y poder empezar a vivir un duelo superándolo, sanando, abriendo nuestro corazón y no impidiendo que ese corazón hermoso que tenemos dé amor y reciba amor, a pesar de ese cuchillo que tenemos enterrado, ¿sí?, por la muerte de un ser amado. Entonces, vamos a ver en cuanto a la relevancia del homenaje y de estos ritos, de estas ceremonias, cuáles son las ventajas de llevarlos a cabo. Esto es muy importante concientizarlo, porque miren, sucede que casi siempre de manera sorpresiva alguien se muere, a menos de que sea una enfermedad larga. Pero como quiera, vale la pena tener de alguna manera un poco sistematizado cuáles son las ventajas de llevar a cabo todas estas actividades de una manera rigurosa, con mucho amor, porque va a ser una bendición para nosotros, para los amigos, para los familiares que estén en duelo. Entonces vamos a hacer un señalamiento de cuáles son todas estas ventajas. En primer lugar, establecemos un antes y un después, como una línea divisoria que marca de la vida a la muerte, pero es también de la vida a la libertad, es también de la vida a un estadio superior de gozo, de paz, donde no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento. Reconocer públicamente las pérdidas y asumir el nuevo rol social que vamos a tener nosotros, porque antes era un hombre o mujer casada, ahora soy viudo, ahora soy huérfano,
ahora cargo con la muerte de un hijo. Entonces, vamos a poder tener un crecimiento humano, un crecimiento espiritual. Al presentarse la muerte de una manera tan descarnada frente a nosotros, nos permite aprender nuevamente a ser humildes, a ser amorosos, a ser sencillos, a abrir nuestro corazón, a fluir, a ser solidarios, ¿verdad? Y tantas otras cosas que podemos descubrir. A veces hemos tenido una vida muy alocada, una vida muy apegada a las cosas materiales, una vida llena de adicciones, y la muerte es un parteaguas que nos permite cuestionarnos. Bueno, yo puedo tener una vida muy superior, mucho mejor, más hermosa, puedo tener una convivencia más profunda con los seres que amo, puedo abrir un caudal de bendiciones desde mi corazón para las otras personas que yo tenía confinado como en una caja fuerte por mi estar tan distraído en el trabajo, en las cosas materiales, en las adicciones. Entonces, la vida es corta y solo es una vida en esta tierra. Al menos es lo que yo creo. Muchas personas eso creemos. Y entonces hay que vivir plenamente, amar plenamente. Entonces, nos permite también todo este tipo de actividades, homenajes, cuestionarnos el sentido de la vida y redescubrir el significado profundo, el sentido de la muerte. Es una oportunidad para crecer. El dar el testimonio de la vida del difunto y homenajearlo nos permite socializar, dar a conocer sus fortalezas, sus valores, su potencial, sus cosas buenas que ha dejado en esta vida y que nosotros podemos honrarlo en esta vida asumiendo esas cualidades, esos valores, esa vida hermosa. Compartir el dolor es reconocer que yo también soy como tú, que tú has tenido pérdidas, que tú has tenido etapas en tu vida de dolor, de sufrimiento. Entonces es una actitud humilde que nos permite hermanarnos, nos permite como el rebaño que se junta amorosamente. Revisar mis creencias. Cuando alguien muere es común en el velorio, en el sepelio, en los servicios religiosos, uno empieza a revisar su propia vida. Empezamos a pensar, bueno, ¿y si yo fuera ese cuerpecito que está en el féretro? ¿Qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasaría con los seres que me aman? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Verdad? Entonces, tenemos conciencia de esta frugalidad de la vida y nos permite tomar decisiones para vivir una vida más intensa, más profunda, más amorosa, más sencilla. Nos permite todas estas actividades despedirnos del difunto si no tuvimos oportunidad de hacerlo en vida. Nos permite también decirle cuánto lo amamos a través de una carta, a través del video que estamos elaborando. Para honrarlo, les estamos mostrando nuestro amor. Todas estas actividades nos permiten también anticiparnos a futuros duelos. Es decir, realmente es un aprendizaje. Yo he insistido mucho en que nosotros como adultos, papás, abuelos, amigos, etc., podemos aprovechar estas coyunturas de duelo para dar un aprendizaje a los más jóvenes, a nuestros hijos, a los pequeñitos, a los amigos que están atorados en un duelo. Podemos ayudarlos a superar su propio duelo. Entonces,
Es una verdadera historia de aprendizaje, una historia de humildad. Fíjense cómo las etapas más dolorosas del ser humano han sido las etapas más profundamente hermosas también. Podemos ver historias innumerables, testimonios de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra de los Balcanes, de otro tipo de la Revolución Francesa, la cristiada en México. Sí vemos el dolor, sí vemos el sufrimiento, pero vemos esa forma en que el ser humano se sublima, en que expresa, vive lo más hermoso, lo más profundo, lo más bello, lo más sutil, y cómo el ser humano da su vida, da su amor, se entrega verdaderamente por solidaridad, por cariño, por proteger, por cuidar. En esos eventos catastróficos es cuando el ser humano queda al desnudo. Es interesante, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo parejas, casamientos que se llevaban muchos años, muchísimos años, entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Muchos hombres murieron en la guerra. En la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones de muertos. Imagínense, la mitad de la población mexicana, en una etapa en donde era mucho menor la población en el mundo. Entonces, vamos a ver este tema de cómo aprender, dar a conocer y compartir esa vivencia hermosa que tenemos durante el duelo. Finalmente, pues vamos a poder resolver el duelo, vamos a poder superarlo. Yo hago un poco doy esta idea, ¿verdad? Cuando a alguien se le muere un hijo, una mamá amorosísima, un papá, un abuelito, una esposa, el dolor va a quedar ahí toda la vida, siempre va a estar. Pero podemos aprender a abrir nuestro corazón para dar todo el amor posible y recibir todo el amor que los demás nos dan. El riesgo de que un duelo se atore, se anquilose, es que perdemos esa capacidad de amar, perdemos esa capacidad de recibir amor, perdemos esa capacidad de ser alegres, de tener gozo, de disfrutar las cosas sencillas, la sonrisa de un niño, la mirada de una hermosa mujer, de un niño, de un bebé, tantas y tantas cosas, los paisajes, la luna. Realmente podemos hacer una lista enorme de cosas que nos permiten gozar día a día. Por eso es muy importante esa frase, un día a la vez, o a cada día su afán. Quisiera, pues, concluir, ¿verdad?, este tema, ahora que se vienen los festejos del Día de Muertos, todo esto. Es una etapa para reflexionar, es una etapa para convivir con los seres que amamos, como dice esta frase de una maravillosa mujer, Verónica Barzosa. Ella dice, el horizonte de la muerte suscita la pregunta sobre la vida. Entonces, nos cuestionamos nuestra vida, nuestro hoy, nuestro quehacer, y pensamos también en la muerte. ¿Cómo nos vamos a preparar para la muerte? En tanatología decimos, para tener una buena muerte, vive bien, vive intensamente, ama, recibe amor y vas a tener una buena muerte. Y no me refiero a buena muerte a que no va a haber enfermedad o no va a haber una situación difícil como morir por cáncer, etc. Pero vamos a estar preparados y vamos a tener la fortaleza para aceptar
profundamente la forma en que vamos a morir. Y vamos a tener una actitud de agradecimiento de todas las bendiciones que nos ha dado la vida y las personas que nos han dado la vida y que han convivido con nosotros. Bueno, pues les deseo que tengan un hermoso día, semana, lo que falta del mes. Su servidor, Andrés de González Argüelles. Cualquier duda, cualquier comentario o consulta, consejería, me pueden llamar al teléfono 444-120-0784. Les mando un abrazo fraterno a todos ustedes y nos vemos hasta la próxima. Gracias.